leyendo el diario y el otro tomaba el sol tranquilamente, y el que leía el diario con las malas noticias que había se decía: yo no sé dónde vamos a parar. Y el otro le dice: yo tampoco sé, solo que vamos derecho. No sé dónde vamos, pero vamos derecho. Porque aquí pasan muchas cosas y la sensación es que todo va un poco peor. Y entonces, a esto, ¿qué podemos contestar o qué podemos presentar o qué podemos decir? Naturalmente el tema es enorme. El tema del sentido de la historia tiene que ver ante todo con el sentido de la vida de todos nosotros juntos. Es decir, es el problema del sentido de tu vida. Porque si tu vida no tiene sentido, la historia no tiene sentido. O si la historia no tiene sentido, tu vida no tiene sentido. Ahora, sobre esto han contestado todo tipo de personas y de filósofos, hasta Nietzsche, que decía que la vida no tenía ningún sentido, o Sartre, que decía que el sentido de la vida es vivirla sin sentido. Y ante todo esto, ¿qué vamos a contestar nosotros? Vamos a contestar a manera de lo que llamamos la propuesta judeo-cristiana. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, ante todo tratemos de definir de qué se trata más exactamente para nosotros, que somos los hijos del tercer milenio, una época ya llena de todo tipo de contrastes impresionantes, y que entonces esto nos lleva a nosotros mismos a hacernos una serie de preguntas. Y la primera pregunta para saber de qué estamos hablando es preguntarnos si hay un porqué y un para qué en la historia. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué sufrimos? ¿Dónde vamos a parar? Es una primera aproximación a este tema enorme sobre la historia misma. Y como cristianos decimos todavía: óigame, los 2 primeros milenios han servido para mí. Porque precisamente esta reflexión está hecha para nosotros que estamos empezando un nuevo milenio. Y si empezamos un nuevo milenio nos preguntamos: pero ¿y los milenios anteriores han servido para algo? Y aquí debo decir que estos temas yo los fui elaborando sobre todo encontrándome con los jóvenes de la universidad, la cual yo daba, una tal Universidad Carlos III, en una ciudad del sur de Madrid que se llama Getafe, donde yo era delegado de medios de comunicación, y empecé a hablar sobre estas cosas, y por ahí se me acerca un joven, esos jóvenes que no saben qué es un cura, ni para qué sirve un cura, que venga un cura a hablar o que no hable un cura, ¿qué me da? Me mira de reojo y me dice: me imagino que usted no nos va a hablar de Jesucristo, ¿eh? Porque escúcheme, Jesucristo vino hace 2000 años y el mundo sigue andando mal, así que eso no es una solución, ¿eh? A la flauta decimos nosotros, es argentino también. Y aquí es donde está justamente el desafío y el reto. Y para eso vamos a tener que ir abriendo las puertas y las ventanas al tiempo. ¿Qué significa el tiempo? El tiempo de la historia. Pero sigamos todavía con algunas preguntas previas para entender todo este tema, porque decimos, claro, lo que ha pasado aquí después de la caída de las torres, que es el inicio de la era llamada del terrorismo, el éxito de la caída de las torres, que ni los que la hicieron podían creer que les iba a salir también. Un éxito diabólico, pero éxito al fin. Y entonces viene otra pregunta que nos hacemos ante aquellos que son los que sufrieron las consecuencias de la caída de las torres, y vamos viendo y decimos todavía: hace mucho que vino Jesucristo a cambiar algo, ¿no? Justamente la problemática que me presentaba ese chico. No ha cambiado nada, o peor, ha cambiado más peor. Porque muchas cosas parece que van mejor, pero en el fondo van peor, ¿no? Y entonces, en definitiva, todavía como para redondear todo este conjunto de preguntas que nos vamos haciendo, y ante el contraste de lo que pasó con aquella ocasión, que entendemos que fue un contraste espantoso,
murieron más soldados americanos en la guerra del Golfo que siguió a todo esto que en la misma caída de las torres. Y no solo eso, y en Oriente, ¿y qué pasó? Y entonces, en ese tiempo, que era el tiempo de Juan Pablo II, él nos hacía a los jóvenes una pregunta: ¿hay lugar para la esperanza? Una pregunta fundamental, porque si la historia no tiene sentido, aquí estamos tocando el violín, por decirlo de una forma un poco suave. Y así es como entonces nosotros tenemos ante la realidad de las cosas que pasan en el mundo, que siguen pasando, y las guerras y las hambres y los horrores y las injusticias, hay una primera forma de reaccionar, que es transformarnos por los medios de comunicación en espectadores del horror. Simplemente. Y entonces ante eso, ¿qué hacen algunos? Lo que hacen algunos es huir. Estos que están huyendo de las cenizas que estaban cayendo de las torres en demolición, estaban huyendo, es un símbolo para decir lo que hacemos es, si estamos mirando las malas noticias por la televisión, cambiamos de canal, para que no me molesten las malas noticias, para que no me hagan daño. Y entonces esta forma de huir es lo que parece ponernos ante la historia y los acontecimientos como ante un callejón sin salida. La historia del mundo para muchos, señores, deben saber ustedes y deben comprobarlo en sus amigos y compañeros. Mejor no me pregunto nada, porque en realidad la historia es un callejón sin salida. Esto no tiene arreglo, esto no lo arregla nadie. Y entonces, en consecuencia, para responder es indispensable que podamos hacernos una breve referencia a la historia global. Para aquellos que me dicen, Jesucristo vino hace muchísimo tiempo, y entonces, ¿qué podemos decir ante eso? Pues le voy a decir concretamente de qué vamos a tratar de hablar un poco en esta primera parte de nuestra conversación. La referencia a la historia global. Y para ello empezamos por decir enseguida que nos situamos en los últimos 2000 años. Todavía no hace 2000 años de la muerte de Jesucristo, sería en el 2030, por ahí. Y entonces nos situamos ante esto, pero todos sabemos muy bien que la historia no empezó con Jesucristo. ¿Y cuándo empezó la historia? Los historiadores nos hablan de muchas civilizaciones hablamos, empezadas hace unos 250 siglos. Las civilizaciones en sí, ¿no? Porque yo, como estoy viviendo en Francia, en España, pero tengo que viajar continuamente a Francia, y paso a los Pirineos, y al lado de los Pirineos había un cartel que me decía: visite el Museo del Hombre de Totavel. Y un día fui a ver quién era el hombre de Totavel y me encontré con un museo de cera del hombre hace 450.000 años. Y ante ese museo de cera dije, pero siempre me parece que lo encontré en la esquina de la calle. Muchísimo más parecido de lo que yo me imaginaba. 450.000 años, señores, no son 2000 años, no son 2 milenios, son 450 milenios. Y más del otro lado de los Pirineos hay un lugar que se llama Atapuerca, donde todavía no han tenido tiempo de hacer un museo de cera, pero que nos lleva a hablar no de 450.000, sino de 800.000. 800 milenios, señores. Es decir, que la historia de la humanidad lleva, la aventura humana en el planeta Tierra, lleva más de 1,5 millones de años. Y entonces, a partir de ese momento, decimos, abramos un poco la visión del tiempo para tratar de entender mejor el problema. Y entonces tratemos, para entender eso mismo, que empecemos por hacer una breve referencia a la historia global, y para ello hacemos una línea del tiempo que nos dice que el hombre aparece en la Tierra en el Cuaternario. No al principio del Cuaternario, que empezó hace unos 2 millones de años,
pero sí durante el cuaternario en una cifra como la que hemos estado dando, y entonces ahí la situamos ante nosotros hoy en día, y ante esto decimos que hay algunas cifras interesantes. Ahí hemos puesto unas divisiones de lo que llaman algunos la historia reciente del hombre, y estas divisiones son 10.000 años. Y aquí, si se fijan, hay una línea colorada. Esa línea colorada significa, y estos son los más cautos, se nos habla aquí de una cifra del orden de los 90.000 años, que es donde sitúan algunos al Homo sapiens o al Homo sapiens sapiens. ¿Qué es el Homo sapiens? El hombre que en un momento dado de la historia empieza a darse cuenta que piensa y sabe que sabe. Eso es el Homo sapiens. Pero lo cual no quiere decir que antes no sabía y que no pensaba, pero no sabía que sabía ni pensaba que pensaba. Es así la cosa. Y entonces, ante todo esto, se nos dan algunas cifras. Atapuerca, ya hemos hablado, Lascaux en Francia, Altamira, Jericó, cifras que nos pueden empezar a sonar un poco, si ustedes viajaron por ahí y vieron un poco. Y algunos dicen que la historia de la humanidad empezó cuando el hombre empezó a escribir. Hoy en día dicen, no, hay algo más importante que escribir que hizo el hombre, que fue pintar. Las pinturas rupestres, efectivamente, nos hablan incluso de la historia antiquísima, muchísimo más claramente que los escritos raros que hay sobre algunas tabletas de arcillas, que generalmente son negocios. Son cuentas, o son contratos, o son alianzas entre los pueblos que tienen plaquetas. Y entonces, ante todo esto, empezamos por decirnos, bueno, vamos a ver, ante ese joven que me decía que Jesucristo vino hace 2000 años, ¿dónde lo ponemos a Jesús aquí? Vamos a ver dónde lo ponemos. Ahí. Y entonces pasa una cosa curiosa cuando nos encontramos con que Jesucristo está completamente al final de estas líneas. Resulta que algunos dicen que Jesucristo vino hace muchísimo tiempo, y los otros lo contrario, porque siempre hay quien está para discutir. Y entonces resulta que algunos dicen, óigame, si Jesucristo es Dios, como dicen los cristianos, ¿por qué vino tan tarde? Pues al revés el problema. Fíjense qué interesante. Y entonces les digo enseguida de qué vamos a tratar de ver. Ampliamos un poco esa imagen, la ponemos al hoy, a los 2012, 2017, y estos son los 2000 años de cristianismo entre los cuales estamos, de esos que dicen algunos que no ha pasado nada. Y entonces aquí tenemos los 2 primeros milenios, y entonces viene una primera afirmación que es una manera de acercarnos al problema que estamos tratando de exponer. En la visión global de la historia, no podemos decir que Cristo ha venido hace mucho tiempo, sino ayer. Jesucristo es la última gran novedad de la historia de la humanidad, que curiosamente, y vamos a tratar de entenderlo, parecería que hay alguien que es en realidad él, que estuvo esperando a ver si el hombre era capaz de salir a flote solo. Y de eso se trata un poco, para empezar a acercarnos a la palabra historia. Y entonces, ¿qué vamos a decir en este rato nosotros aquí? Primero vamos a tratar de hablar y decir algo de las civilizaciones precristianas, lo que llamaríamos la etapa previa a lo que llamamos habitualmente la historia de la salvación, aunque la historia de la salvación es toda la historia de la humanidad. Pero es así como habitualmente se suele hablar de la historia. Pero ¿y qué pasó antes? Muy interesante el tema. Hablamos de las civilizaciones, ¿no? Porque antes de Jesucristo, los grandes conocedores de la historia, como un tal Arnold Toynbee, nos hablan de que hay unas 92 civilizaciones sobre organizaciones humanas ya estructuradas, 92 de las cuales la mayor parte no sabemos ni el nombre, sabemos que existieron. Hoy en día, gracias a los satélites, saben que los satélites son capaces de mirar los desiertos y descubrir que en el fondo de un desierto
hay unas formas reticulares que llaman, que son los cimientos de ciudades desaparecidas, y que empiezan a investigar y empiezan a encontrarse con sorpresas extraordinarias, como en particular un pueblo llamado Ebla en Siria, que es una cosa espeluznante los datos que nos aporta, incluso sobre lenguas antiguas, donde hay hasta diccionarios y mapas geográficos, en donde la arqueología en este momento está en plena explosión, y es apasionante el tema. Pero digamos algunas cosas sobre las civilizaciones precristianas. Después, el segundo tema, sí vamos a decir algo sobre lo que yo llamaría el caso Jesucristo en este momento. Para finalmente, y sobre esto vamos a decir algo sobre los últimos 2000 años, que no voy a detenerme mucho porque ya podremos mostrarles los trabajos que tienen que ver con estos paneles que tienen las paredes y que nos van aproximando a la lectura de lo que ha pasado en el tiempo. Y así en este conjunto de realidades vamos a empezar ya hablando de las civilizaciones precristianas. ¿Y qué podemos decir de ellas? Bueno, las civilizaciones precristianas, yo me acuerdo siempre, cuando iba al colegio, en el secundario, nuestro profesor en el pizarrón, que en esa época era blanco y negro con una tiza, para hablarnos de lo que se llamaba la historia antigua, nos hablaba de las civilizaciones precristianas y nos mencionaba y nos decía que si sabemos algo de ellas es gracias a los apogeos de las civilizaciones antiguas que nos permiten saber sobre ellas. Y para hablarnos de esta época solía hacernos en el pizarrón un dibujo de este tipo para marcar estos apogeos, un dibujito con esta forma de parábola, lo hacía con la tiza, una línea ascendente y después una línea que bajaba para el otro lado, e iban marcando una civilización después de otra, y se iban caracterizando por estas formas de ir avanzando la historia, van apareciendo civilizaciones, se van haciendo algunas muy fuertes, y sus apogeos nos permiten saber sobre ellas muchas cosas. Y sobre esto hay que mencionar algunos casos que yo aclaro enseguida. Lo que estoy haciendo aquí no se llama una clase de historia. Lo que estamos haciendo aquí es lo que llama un gran periodista llamado Vittorio Messori. Dice, estamos pensando en la historia. No estoy aquí para decir cosas nuevas, y lo saben todos. Lo que trato, sí, eso sí, es de atar cabos. Atar cabos como para darnos cuenta de algunos elementos. Y entonces les voy a hablar de un apogeo que es muy conocido, y porque es conocido me permite ganar tiempo y no detenerme demasiado para saber, por ejemplo, qué pasó en esta época en donde impepinablemente, inevitablemente, irreversiblemente, a los apogeos, que se llaman apogeos, vinieron porque después siguieron las decadencias. Y entre estos hechos, decadencia significa que termina por irse para abajo. Podemos mencionar algunos casos especialmente interesantes, quizás de los más conocidos son los egipcios. Egipcios que tienen mucho que ver también en su historia, porque en cuanto pensamos en los egipcios, pensamos enseguida en las pirámides de Egipto, que nos conectan también con otras realidades de pirámides. No sé si ustedes saben que en este momento en la Antártida, a causa de los deshielos, están apareciendo pirámides debajo de los hielos, que no se sabe exactamente qué es, pero que son dimensiones que tienen que ver porque las bases suelen ser las mismas, como también las pirámides aztecas, las realidades mayas y las construcciones. Lo único que su inclinación es más o menos fuerte. Lo que sí interesa en el caso de Egipcio son las fechas de estas pirámides, porque efectivamente en Egipto se dio un fenómeno que dentro del conjunto de todas las pirámides antiguas tienen una nota especialmente fuerte, como si fueran ellos los primeros que inventaron el hacer pirámides, porque la pregunta viene enseguida: ¿y cuándo fueron las pirámides? Nosotros que ya estamos hablando ya en términos de alguna manera cristiana, tenemos en nuestra mente, nosotros tenemos una referencia ante el ancestro en la fe más grande que tenemos, que se llama Abraham. Y ustedes saben que Abraham vino a Egipto. Y entonces la pregunta es, cuando vino Abraham a Egipto,
él que es para nosotros el ancestro antiquísimo de la historia, cuando él vino a Egipto, las pirámides estaban, no estaban, cuánto tiempo después de Abraham se hicieron, o cuándo fue el asunto. Es que les quede claro esto. Cuando Abraham vino a Egipto, las pirámides ya llevaban 1000 años allí donde están ahora. 1000 años antes de Abraham ya estaban las pirámides que vemos hoy en día. Es decir, que estas pirámides tienen 5000 años de historia. Y entonces ahí empezamos a decir, ¿vale? ¿Y estos? ¿Cómo hicieron? Porque lo que nos impresiona además en el caso de Egipto es la ciencia. La ciencia que hizo posible que esta gente hiciera una pirámide. Yo me imagino que hay aquí entre ustedes algunos estudiantes o profesionales en arquitectura y en ingeniería que viendo las pirámides se preguntan, como lo vamos a ver en un instante, lo que nos cuenta un ingeniero que se puso a investigar un poco sencillamente la realidad de las pirámides y se hace algunas preguntas. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de un grupo de gente que está al pie de una pirámide y entonces fíjense ustedes en la perfección de esa pirámide. Y entonces viene una pregunta porque resulta que nos decimos, ¿y dónde están los estudios y los planes de los arquitectos para hacer esta montaña construida por el hombre con la precisión de un reloj? Porque cuando pusieron la primera piedra tenían que haber estudiado dónde iban a estar todas las demás. Porque si no, no les da una línea así, ¿eh? Pero además de eso hay que seguir preguntándose por qué. No estoy yo un poquito más joven, tenía menos barriga. Ahí estoy mostrando un ladrillito con lo cual está hecha las pirámides. Y el ladrillito ese pesa 10 toneladas. Y además de eso resulta que en la pirámide de Keops hay 2,5 millones de ladrillitos así. Y entonces empiezan, como decimos nosotros, se nos caen las medias del susto cuando nos damos cuenta de lo que significa esto. Y entonces nos interesa no solamente la ciencia, sino también la técnica. ¿Por qué decimos la técnica? Porque la técnica es la hija de la ciencia. La ciencia lo calcula, pero la técnica lo realiza. Porque del dicho al hecho hay un gran trecho, dice el dicho. Y lo asombroso del caso es que no solamente lo pensaron, sino que además lo hicieron. Entonces viene una segunda pregunta. No solo nos preguntamos por los estudios de los arquitectos, sino los cálculos de los ingenieros que previeron la energía a utilizar y los medios técnicos a emplear para realizar esta obra colosal en solo 20 años. ¿20 años para qué? Para que sirviera de la tumba del faraón Keops. Y hay que decir que no es un caso excepcional, porque su hijo Kefren, hizo la otra pirámide que está al lado con 1,5 metros menos alto por respeto a su padre. Pero no por la dificultad de hacerlo, es decir, esta gente tenía técnicas y conocimientos, capacidades de cálculo sin utilizar ordenadores, porque eso sí sabemos que no tenían. ¿Y cómo hicieron? Y entonces déjenme que les muestre un pequeño documental de un ingeniero. Esto incluso se encuentra en internet. Ingenieros de lo imposible. Razones para la modestia. Para la modestia nosotros hoy. Para entender lo prodigioso de la construcción de las pirámides, analicemos el esfuerzo de un modo comparativo con lo que somos capaces de hacer hoy en día. Los investigadores nos llevan a Egipto y nos hacen comprender el desafío que representan las pirámides a los ingenieros modernos. Para ello, empecemos por ir a Abu Simbel en el Alto Nilo. Veamos allí cómo se realizó el desplazamiento de un templo faraónico y comparemos en cifras el esfuerzo científico-técnico realizado. Entenderemos así el problema que nos plantea a nosotros hoy las realizaciones antiguas. Se trata de una pequeña obra realizada en los años 60 al estilo egipcio, utilizando los progresos modernos. En efecto, allí se trasladó el templo de Ramsés II a 60 metros de distancia para salvarlo de quedar anegado por las aguas del pantano de Asuán.
1036 piezas, 11.500 toneladas que necesitaron 6 años de trabajos por parte de ingenieros y técnicos del siglo XX para ser transportadas. Digamos de paso que las dimensiones de este templo corresponderían apenas a algo así como a una sacristía o antesala de cualquiera de las grandes pirámides. Vayamos entonces al norte de Egipto, a un lugar crucial, Gizeh, y más exactamente a la Gran Pirámide. Según los expertos, esta consta de 2,5 millones de piezas, algunas de las cuales alcanzan las 40 toneladas. Estos mismos expertos aseguran sin vacilación que la obra se realizó en 20 años durante la vida del faraón, que la tuvo preparada para su tumba. Esto significa que tuvieron que colocar 125.000 bloques de piedra al año como medio. Supongamos que los antiguos constructores hubiesen trabajado sin descansar, cosa improbable, ni de día ni de noche, no sabemos con qué iluminación, los 365 días del año. De la división de los 125.000 bloques y los 365 días, resultan 342 bloques al día cortados, labrados, levantados y colocados. Además, las piedras fueron traídas de mucho más de 60 metros de distancia. Ahora pongamos, a pesar de las incertidumbres que nos causa, que en diferentes turnos se permaneciese trabajando las 24 horas del día. Al dividirlo por los 342 bloques, nos da la cantidad de 14 bloques a la hora, 4 minutos, 18 segundos para colocar cada bloque. Los últimos estarían además a 153 metros de altura que mide la pirámide. ¿Se dan cuenta, Esta es una cifra que nos supera totalmente. Afirman los ingenieros modernos que para nosotros hoy esto sería inalcanzable por la tecnología, la organización y la planificación modernas. Es evidente que nos faltan elementos, porque para colmo, como decíamos, estamos hablando solamente de cálculos hechos a partir de lo necesario para trasladar la pirámide con los medios de hoy a 60 metros de distancia, sin contar con el esfuerzo de trabajar cada piedra. Como dice un investigador, pretender que la Gran Pirámide se haya hecho con los avances modernos del siglo XX es un insulto a su ciencia, su capacidad, su ingeniosidad y su tecnología. No vamos a cansaros ahora con cifras, pero bastarían unas reglas de 3 para entender mejor el problema y lo que queremos transmitiros hoy aquí. Es decir, que con la técnica actual, incluidas las poderosas máquinas de la segunda mitad del siglo XX, los cálculos nos dicen que suponiendo 10.000 operarios en vez de los 1.000 de Abu Simbel y sus sofisticados mecanismos modernos con los que trasladaron dicho templo, necesitarían un poco más de 482 años para hacer dicha obra. Y aquí solo hemos hablado del esfuerzo físico, pero la planificación logística y los conocimientos y cálculos necesarios para desarrollar una obra de estas características, ¿dónde están? ¿Cómo se hicieron? Todo un mundo de conocimientos, técnicas, capacidad empresarial de tal magnitud que son realmente una llamada a la modestia para nosotros hoy. Solo tenemos teoría, pero la realidad de cómo se logró hacer aquel coloso escapa totalmente a nuestros conocimientos. ¿Se dan cuenta? Y esto 1000 años antes de Abraham. ¿Cómo hicieron? ¿Qué pasó? Es interesante porque nosotros estamos creyendo y pensando en nuestra época que la ciencia y la técnica va a resolver los problemas del mundo. Y en todo caso para esta gente no resolvió los problemas que tenían. De alguna manera los aumentó. Y entonces, ¿qué podemos decir? Claro, no podríamos. Sería apasionante detenernos a explicar, por ejemplo, que otras civilizaciones, como es el caso de la Mesopotamia, pues conocían la corriente eléctrica continua y se iluminaban con ella. En el Museo de Bagdad, ahora no sé si quedó, porque fue en la guerra del Golfo en gran parte destruido, había unas pilas eléctricas de productos químicos que lo único que falta es que diga ever ready. Sí. Y sorpresas de este tipo en la antigüedad hay
pero a patadas, digamos. Hoy en día no nos cabe ninguna duda que los mesopotámicos conocían la lente de aumento y que miraban los planetas y sabían las fases de Venus y las fases que existían algunos satélites en Júpiter y todo lo demás. ¿Y cómo es posible? ¿Qué pasó? Y podríamos entonces decir, por ejemplo, en la Mesopotamia, porque cada una de estas civilizaciones es verdad que no eran integrales como es la nuestra, en donde todos los aspectos de la vida y de la ciencia se van creciendo. Ellos crecían en un aspecto o en otro. Los egipcios en la construcción, los de la Mesopotamia especialmente en la astronomía. Y entonces decimos que sus conocimientos forman parte de los llamados enigmas de la historia, porque resulta que las medidas de la Tierra y del espacio fueron olvidadas por las generaciones siguientes y recuperadas a partir de Galileo unos 3.800 años más tarde. ¿Qué pasó con las civilizaciones antiguas? Por ejemplo, lo que pasó es que como eran todas enemigas y eran hijas de otros dioses, enemigos también entre sí, una civilización lo que procuraba era en lo posible hacer desaparecer la anterior. A no ser que las pirámides de Egipto no pudieron destruirlas nada, porque están hechas a pruebas de bombas atómicas. ¿Ustedes saben cuánto duraron las torres de Nueva York? 26 años, y se vinieron abajo. Estrella un Boeing contra una pirámide de Egipto y ni la mueve, ni la mosquea. Y ahí es donde empezamos a entender que una cosa muchísimo más fuerte que un avión que se estrella contra ella son los 5.000 años en donde superaron todas las vicisitudes, todos los terremotos posibles que haya habido y están de pie 5.000 años después. ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado en la historia de la humanidad? Y todavía si fuésemos a Grecia, y bueno, y aquí habría simplemente que comentar, los griegos se destacaron por la búsqueda del arte y de la belleza. Y hoy en día nos hemos enterado, gracias a la computación, que el Partenón de Atenas es la expresión del nec plus ultra, de la perfección de las medidas arquitectónicas, y nos enteramos de que no es como parecería ser un bloque perfectamente esbelto y cuadrado, sino que es la base de una pirámide, que ni se nota, pero no está hecho el Partenón de Atenas a plomo. ¿Por qué? Porque ellos conocían el error de la visión humana cuando se trata de grandes dimensiones y al mismo tiempo sabían lo de la redondez de la Tierra y en una distancia de 250 metros hicieron el Partenón de Atenas para que pareciera más esbelto y más hermoso. La preocupación para ellos era justamente la estética. El Partenón de Atenas no tiene medidas cúbicas, sino que es la base de una pirámide. La preocupación no es técnica, sino estética, pero suponía una super técnica. Esta foto está tomada justamente, suponía los cálculos de la curvatura de la Tierra. Dios mío, esta gente ya sabía estas cosas. Y si seguimos todavía investigando otros casos de apogeos, nos resulta especialmente simpático Roma. Yo debo deciros que tuve la suerte de tener un profesor que es el que me apasionó por la historia y que nos llevaba, por ejemplo, a ver el foro de Trajano y nos explicaba cómo era la venta de los esclavos, nos leía también los precios de los esclavos. ¿Saben cuál es el esclavo más caro? Porque se pagaba mucho. Los esclavos payasos. Un esclavo que tuviera buen humor, eso se pagaba cualquier cosa. Y también los enanitos, que eran un poco deformes, eran mascotas. Ellos no tenían perritos así muy sofisticados. Eran personas humanas que usaban de mascotas. Eran esclavos, pero se pagaban mucho por ellos. Y entonces aquí hay una cosa especialmente interesante que nos decía nuestro profesor, y nos hablaba de una cosa interesante que proviene en parte del gran don de Roma, salvado por los cristianos, que es el proyecto social y que es al mismo tiempo la búsqueda de la justicia.
Y nos decía nuestro profesor Giacomo Martina, nos decía que Roma proyecta para sus ciudadanos un mundo paradisíaco. De alguna manera parece que algunos progresos había, que buscaban una mayor justicia y buscaban también un estado, un estatus de la gente que viviera bien y cómoda. ¿Y en qué consistía ese paraíso romano? Consistía, nos decía Martina, en primer lugar, en vivir sin trabajar. Es un proyecto social, claro. Nos decía, si viniese a nosotros aquí un romano y nosotros le presentamos nuestras grandes urbes como centros de producción industrial extraordinaria, nos dirían, pero ustedes están locos, ustedes hacen ciudades para trabajar, pero ¿qué les pasa? No, para nosotros las ciudades están hechas para divertirnos, ¿qué te parece? Y no solo eso, sino que además, en segundo lugar, hay expensas públicas. Es decir, que el Estado es el que tenía que pagar para los que se pudieran divertir. Porque había algunas de esas diversiones de los romanos que eran privadas. Y eso sí había que pagarlo. Y el Estado daba subvenciones y nos leía los precios. Se conocen 7 distribuciones en metálico donde el Estado distribuía dinero para que la gente pudiera divertirse. Claro, estamos hablando de los ciudadanos romanos, porque alguien tenía que arrimar el hombro, poner el hombro, que eran los esclavos, evidentemente. Pero no solo eso, nos decía, además de eso, resulta que distribuciones en metálico, y eso como con 365 días de fiesta al año. Yo no sé si ustedes saben que los días de semana en latín y también en portugués se llama la feria. ¿Y la feria qué significa? Fiesta. ¿Y eso qué quiere decir? Que el lunes era fiesta y el martes era fiesta también. Y el miércoles seguía la fiesta. Y el jueves, ¿cómo no va a ser fiesta? Y el viernes, venga fiesta. Nos decía Martina, lástima que se nos vino el proyecto al suelo. No pasamos de las 172 fiestas al año y se nos pudrió el sistema. Porque imagínense a dónde llegó el grado de corrupción. Dale fiesta a la humanidad, alimentarlo de fiesta y vas a ver dónde vas a parar. Pero con esto queremos decir que en realidad la búsqueda de la felicidad y de la plenitud en la historia humana es una constante. Pero, ¿un callejón sin salida? ¿Será un callejón sin salida? Y entonces el proyecto social romano nos pone ante esta realidad del mundo, en que nos permite decir que en el mundo anterior a Cristo hubo tiempo, conocimientos y medios técnicos para hacer un mundo espectacular como el nuestro. Pero sobrevinieron las decadencias, en que no solo las civilizaciones decaen, sino que la misma historia involuciona. ¿Qué significa involucionar? Lo contrario de evolucionar. En lugar de avanzar, retrocede en los elementos principales del hombre. Y entonces, ¿en qué consisten las decadencias? Pues aquí tienen ustedes una imagen de un dibujo hecho por un tal Champollion. Champollion es de la campaña del desierto a Egipto de Napoleón, que se encontraron con unos edificios y decían, ¿y esto de dónde salió? Se han ido a Egipto últimamente, saben que las universidades del mundo están queriendo reconstruir y levantar lo que quedó prácticamente cubierto por las arenas para darse cuenta de lo que eran las colosales obras de los templos antiguos, porque eso sí, eran religiosos. Y entonces Egipto, casi todo queda sepultado bajo las arenas, menos las pirámides hechas a toda prueba. Y llegados a este punto, entonces decimos 40 siglos perdidos, con la desaparición de la biblioteca de Alejandría, el mundo se ha empobrecido al hombre de 4.000 años de historia. Porque deben saber que la civilización egipcia es la más larga que se conoce. Duró 4.000 años, desde las antiguas primeras apariciones de las civilizaciones en las dinastías faraónicas hasta Cleopatra, son 4.000 años de historia. Pero
la decadencia no se pudo evitar. Y entonces vienen ahora las nuevas reflexiones. El mundo antiguo nunca se daba cultura al pueblo por riesgo de perder poder. Una constante es no enseñar nada a nadie, peligroso. Y entonces los egipcios lograron que la gente no pensara gracias a los trabajos forzados de hacer pirámides, y los romanos lo lograron a través de lo que ellos llamaban el pan y el circo. No sé si les suena, el pan y el circo era la forma de evitar que la gente pensara. Y ahí es donde nos encontramos en estas civilizaciones, esta realidad que nos permite hacer estas afirmaciones de lo que pasaba en el mundo antiguo. Y entonces llegamos a una primera conclusión de lo que decimos brevemente, por supuesto. Yo aquí no tengo más remedio que generalizar, porque no vengo a dar una clase de historia, vengo a traerles, por así decir, una especie de intuición, una gran pregunta: ¿qué pasa con la historia de la humanidad en el planeta Tierra? Y entonces decimos enseguida que los progresos tecnológicos y espectaculares, afirmo que los progresos antiguos fueron espectaculares, sin embargo no han aportado nada importante para evitar las decadencias, para la continuidad histórica, para el progreso de la humanidad, para la construcción del futuro, para una razón hacia la esperanza. Y entonces aquí viene la pregunta, y vamos terminando con esta primera parte sobre las civilizaciones antiguas, en donde decimos y nos preguntamos: las irreversibles, las inevitables, las dramáticas decadencias, ¿por qué? Es una pregunta casi, diría yo, angustiosa. ¿Por qué será que el hombre no logra superar las decadencias? ¿O qué puede hacer? ¿O qué hace? ¿O qué podría llegar a realizar para evitar esas decadencias? Y entonces vienen aquí dos respuestas iniciales. Curiosamente, la primera respuesta a esta pregunta tiene que ver con nuestro tema. Y esto lo dicen los historiadores que se han puesto a pensar. No sé si alguno ha estudiado algo de antropología o al mismo tiempo de conocimientos arqueológicos, donde un tal Mircea Eliade explica que la falta de sentido de la historia, algo que parece banal o algo que parecería filosófico, tiene que ver con el problema de que el mundo antiguo no salía a flote, porque su historia no tenía sentido. ¿Y cómo podemos demostrar que para los antiguos no tenía sentido, ya que fueron tan poderosos y tan grandes los egipcios? Preguntémonos por los egipcios. Historia, ellos no decían historia, ellos decían el tiempo. Es decir, es la visión circular de la historia. La historia es un círculo. Y una circunferencia no tiene principio ni fin. Y entonces, si no tiene ni principio ni fin, nos pasa lo mismo lo que me pasaba a mí, yo no sé cómo dicen ustedes. En mi país se dice la calecita, cuando en la plaza venía un tío vivo, lo dicen en España, subíamos a un caballito y galopábamos. ¿Se acuerdan del carrusel? El carrusel galopábamos, pero no íbamos a ninguna parte. Girábamos en redondo. Y así es el sentido de la historia para los antiguos. No sé si ustedes saben que la visión circular de la historia es el emblema en matemáticas del signo del infinito. Esa especie de 8 acostado del infinito significa la serpiente que se muerde la cola. No hay ni principio ni fin en la historia. Todo es un volver a empezar, siempre la misma historia. No hay nada nuevo bajo el sol, dice el libro de Eclesiastés. Un libro que no nos trae la mentalidad de Dios, nos trae la mentalidad del hombre. Nos revela la historia de qué pensaba el hombre en aquellos tiempos, porque es un libro que muchos dudaron si podía ser considerado o no revelación. Y sí que lo es. Porque la Biblia no es solamente el libro de Dios, es el libro del hombre. Y de alguna manera nos dice más del hombre que lo que nos puede decir de Dios, a quien nadie ha visto jamás. Y entonces, siguiendo con esto, decimos todavía
que eso es la visión de la historia, un circulito, donde, ¿qué pasa aquí? De aquí entro dentro de esa visión que llama... 45. Gracias, no tenía que hablar. El mito del eterno retorno, dice Mircea Eliade, un estatuto ontológico, así lo llama, de todos los pueblos antiguos. Ese mito era que la visión del tiempo es circular. Y ese mito del eterno retorno, del cual habla también la Escritura, es saber que todo proviene de un caos. Conectamos algo que les decía el otro día, el famoso tema del caos. Y el caos empieza cuando a las 6 de la tarde, lo vemos como están pensados los relojes, los que no son digitales como son, analógicos. Los relojes redondos tienen esta concepción. Las 6 de la tarde es el principio del día, empieza la tarde anterior. Y lo que caracteriza justamente todo es que empieza por un caos y después se divide el tiempo en 4 partes. Voy a hacer la descripción de lo que dice la Biblia de la estatua de Nabucodonosor. Ahora, hay una cosa que se opone al caos. ¿Y qué es lo que se opone al caos? Lo que está arriba del todo, el presente. El presente es lo que todo el mundo rechaza. Bueno, todo el mundo no. Los cristianos sabemos que Jesús nos dijo, a cada día le basta su valor, su dolor. Lucha por el día de hoy y terminará por triunfar. Y entonces el resto del tiempo se divide en una primera etapa que es la de oro, sigue la de plata, después viene el hierro, después viene el bronce y finalmente viene el barro. La estatua de Salomón tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de hierro, las piernas de bronce y los pies de barro. Y como los pies son de barro, pues se vino todo abajo cuando una pequeña piedrita vino cayendo de la montaña tan pequeñita. Es una alusión, podríamos decir, al Mesías, que iba a echar abajo la gran estatua colosal del rey Nabucodonosor, tan extraordinario, pero que se vino todo abajo, signo del mundo antiguo que quedaba obsoleto. Y ante esto hay una primera reacción y una concepción que se llama quietista, o también conservadora, que lo primero que hace, como hacen todos, es rechazar el presente. Y entonces mira el pasado con optimismo. A ver si le suena esta frase, porque los tiempos pasados fueron mejores. ¿Le suena? Sí. Claro, si venimos de la era de oro y después vino la de plata, mejor vamos a buscar el oro. Vayamos para atrás. Esa es la resolución quietista. Y en cambio el futuro lo ven con terror al futuro. Como el viejito, no sé dónde vamos, pero vamos derecho. Y esta concepción se opone a la otra concepción, que es lo contrario, pero es lo mismo, porque los extremos se tocan. Y viene bueno, esto significa un viejito que está ahí queriendo tirarlos para atrás, volver para atrás. Y la otra concepción se llama la revolucionaria, que es lo mismo pero al revés. Entonces, ¿cómo es al revés? Es decir, mira el pasado con horror al pasado. No, ¿cómo vamos a volver al pasado? No, eso era una etapa inaceptable. ¿Y cómo puede ver el futuro con optimismo cuando lo que viene es el barro? Y entonces el que decide que provocar el caos es la única salida. Y entonces provocando el caos, ¿qué se logra? Se logra lo que a todo el mundo le interesa la edad de oro. Claro, algunos dicen, los quietistas o los conservadores, dicen, vayamos para atrás y encontraremos el oro. Pero los revolucionarios dicen, no, es que ese oro era de los otros y queremos que sea de nosotros. Y ahí es donde está la visión. Y dicho esto entonces, aquí hay un joven que parece que quiere tirar el reloj para adelante, provocar el caos, avanzar, cuanto peor vayan las cosas mejor. Curiosamente yo digo lo mismo, ¿no? Yo como cura digo, cuando peor van las cosas, más trabajo tengo. Así que en ese sentido no tengo problema. Pero el caso es que entonces el porqué
es porque no se daba sentido a la historia. ¿Quieren todavía una prueba? ¿Saben ustedes cuál era el proyecto más grande que podía tener un faraón de Egipto? El proyecto más grande de un faraón de Egipto era construir su tumba. ¿Qué significa eso? Significa que esta historia y esta vida en este mundo, señores, es una porquería. No hay nada que esperar de la vida. Lo mejor que puedo hacer es hacer una tumba lo más grande posible para tener una vida eterna para mí, eso sí, para mí solo, ¿eh? Porque si rompías el cartucho donde estaba el nombre del faraón, lo matabas. Pero los demás esclavos, los que construían, esos eran bestias humanas que no servían para nada. En algún caso, algunos de los nobles de Egipto tenían una tumbita un poco más importante, pero nada más. Por lo tanto, ellos no daban ningún valor a la vida. ¿Para qué trabajar en este mundo? ¿Para qué hacer nada? También los romanos lo decían. Si esta vida no sirve para nada. Y el segundo tema, la visión del hombre. La visión del hombre es lo que tendríamos que llamar la fatal visión del hombre, situada en la esclavitud y en el concepto degradado de mujer, que hacía que esta fatal visión de la humanidad hacía que el hombre no tuviera salida, y todo envuelto en un ambiente de pan y circo, camino de alienación, distracción y caldo de cultivo de las decadencias. Y aquí es donde hay que preguntarse, quizás algunos se pregunten, ¿y por qué habla de la concepción degradada de mujer? Porque digámoslo, aunque nos duela. La mujer en los tiempos antiguos, salvo algunas excepciones, porque siempre hay excepciones, la mujer no era ni siquiera una esclava, o si quieren, la mujer era la esclava de los esclavos, pero no tenía valor en sí misma. Y aquí es donde se ha producido y se va produciendo un cambio que ojalá nos vayamos abriendo la mente para darnos cuenta que si alguien dice que de Jesucristo hasta ahora no ha pasado nada, o es una blasfemia o es ignorancia. Elija. Y entonces, ¿qué podemos decir de la esclavitud? Que el hombre era dueño del hombre, el hombre era juguete del hombre, el hombre era cosificado, era artículo de lujo, como decíamos de los pobres esclavos, que los que más se pagaban es porque tenían risueños, o los esclavos que eran. Lo dice Cicerón, lo que mejor explica la realidad de la esclavitud en Roma es el pavoroso castigo al que eran sometidos los más rebeldes o peligrosos, y eso se llama la cruz. Ustedes me dirán entonces, ¿usted quiere hablarnos entonces de la cruz de Cristo? No, no. Yo no hago más que alusión porque no hay tiempo. Pero yo hablaría de las cruces sin Cristo. Porque debemos saber que las cruces fueron una tortura inventada en las guerras púnicas. Año 287, las luchas y las guerras de Cartago contra Roma para la hegemonía del Mediterráneo. Gracias a los conocimientos de la anatomía de los egipcios, los cartagineses inventaron el suplicio más pavoroso que se había podido inventar, en donde se mataba a la gente poco a poco, porque lo veíamos en la película de anoche, anteanoche, ¿cuándo fue? Anteanoche. Los esclavos que eran crucificados quedaban vivos de 4 o 6 días sin morir. O si se los quería eliminar, se les partían las piernas, como lo vimos el otro día. Y después que morían, estaba prohibido bajarlos de las cruces, está insinuado en los evangelios. Estaba hecho para que se los comieran los bichos, perdón por la expresión, pero era así. Era la forma más humillante y horripilante que se había podido inventar. Y entonces aquí nos centramos ante el concepto de historia, ya en términos bíblicos, de generación en generación, 40 años, es la historia que cobra un nuevo sentido, no es circular sino lineal. Y esa forma de ver la historia de manera lineal es lo que traerá la revelación bíblica, de la que vamos a hablar después a continuación, después de un momento de recreo.
La esclavitud es la máxima expresión de la esclavitud. Espectáculo público de fin de semana en todas las grandes ciudades del Imperio Romano. Al mismo tiempo, eran muchas veces las crucifixiones masivas, hasta 7.000 con Espartaco. La crucifixión suprema expresión de la humillación humana. Es la impresión de que el mundo toca el fondo. En Roma el mundo, que tenía muchas cosas admirables, era al mismo tiempo un tocar fondo, y la cruz, según Cicerón, es la expresión de ello. Y en medio de todas estas las características del castigo, voy rápido, era cruel, vergonzosa, la muerte duraba 4 a 6 días, se convertía en alimento de buitres, el mundo tocaba fondo. Y entonces, ante estas formas de muerte violentas, donde todo parecían opresiones insuperables, un destino fatídico, no me amenacen con la cruz, decía Plauto, porque yo sé que moriré en ella. Allí murió mi padre, mi abuelo y todos mis antepasados. Un final nefasto y lo peor de todo, las muertes inútiles. Y ante esta situación de las civilizaciones antiguas admirables, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? Aquí hay una pequeña historia con la cual termino, de donde surge un dicho que viene de Lope de Vega: ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Oyeron alguna vez esa expresión? ¿Saben lo que pasó? En un viejo castillo de Castilla era el reino de los ratones, pero tenía un problema, que había un gato que se los comía. Y entonces se reunió el parlamento de los ratones y dijeron: ¿qué hacemos? Y un ratón muy inteligente dice: lo que hay que hacer es ponerle un cascabel al rabo del gato, a la cola del gato. Así sabemos por dónde anda. Y otro ratón más inteligente se levantó y dijo: ¿y quién le pone el cascabel al gato? Y veremos. Jesucristo le puso el cascabel al gato. Ya hablaremos sobre esto. Porque el mundo de las civilizaciones antiguas, admirable, prolongadísimo, es un mundo en jaque mate. No había salida. Y entonces viene la pregunta, y ante la afirmación de que se trata de una historia sin salvación, y ante esta historia sin salvación la pregunta es: ¿y entonces Dios qué hace? ¿O qué hacía Dios?